ponerle un nombre al podcast fue un proceso también complicado de consulta con amistades, tal, hasta que se quedó hecho. Me alejo completamente de lo que es los medios de comunicación. Recuerdo que la primera vez que yo grabé el podcast, episodio uno, yo comencé saludando, como que me trabé y me dijo el invitado, cálmate, este es tu espacio, tú sabes hacerlo, respira y comenzamos de nuevo. Y por supuesto el éxito va mucho más allá de lo que se pueda conseguir profesionalmente. Entonces era una deuda profesional que tenía en ese sentido y personal también, porque no, yo creo que los límites no está en la ubicación geográfica. Yo pienso que el límite está aquí. El límite está aquí en la cabeza. Llegamos a ustedes gracias a Sushi World, sabor, arte y frescura en cada rol. Farma Mérida, todo para tu salud. Carles, dulce y salado. Inversiones CIP, la fuerza que impulsa la agroindustria. Gaby Sushi Burger, el mejor sushi de las ciudades hermanas. Inversiones KRG, tu asesor inmobiliario de confianza. Panadería y pastelería Trébol, tradición en cada bocado. Somos originales en entretenimiento. Somos sin etiquetas, solamente para ti. No busques otro lugar, aquí no encontrarás. Somos el número uno. ¿Qué hola? Hola, ¿Cómo estás? todo bien, yo por acá, al final. Déjame quitarme los espejuelos. ¿Se me ve bien? ¿Perdón? ¿Se ve bien? Se ve un poquito tenue tu cámara. No sé si de pronto la limpias o enciendes alguna otra luz. ¿Puedo encender otra luz? Sí. ¿Vale? Ok. ¿Así? ¿Quizás? A ti sí. Ok. Yo me quito los espejuelos porque la luz que tengo enfrente hacen refracción en los espejuelos, ¿ves? Bueno, lo bueno de la luz que encendí es que es de carga y si se va la corriente me mantengo con luz. No te creas que todo es color de rosa. Acá también nosotros hemos tenido unos pequeños inconvenientes, pero bueno, ese no es el tema que nos reúne esta noche. ¿Cómo te sientes, Cristian? Gracias por aceptar la invitación. Gracias por esa mano amiga de unión Venezuela-Cuba que significa tanto. Yo debo comenzar por decirte que, bueno, no sé qué sucede en mi vida, pero yo siento una afinidad con Cuba, con el gentilicio cubano, y de verdad que no sabría ni siquiera cómo explicarlo, porque tengo muy buenos, grandes amigos que viven acá en Venezuela y otros que están allá en Cuba, y siempre hay un saludo cordial, hay un apoyo, siempre hay una muestra de cariño y de afecto. No, yo, bueno, comenzando con lo primero que dijiste, yo encantado y agradecido por esta invitación a tu podcast, a tu espacio y por pensar que quizás mi contenido pues es de valor y que sirve también para tu comunidad. Y en cuanto al sentir ese calor hacia el cubano, pues, ¿qué decirte? Yo creo que de cierta forma los cubanos también sentimos ese vínculo con Venezuela, más allá de todas las relaciones que existen entre los países. Yo creo que también, de cierta forma, los cubanos nos sentimos un poco venezolanos, ¿no? Esa cercanía en el Caribe, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y que hay muchos cubanos en Venezuela. Aquí creo que venezolanos en Cuba hay menos, pero yo sí sé que hay muchos cubanos en Venezuela. Sí, bueno, de hecho desde hace más de 20 años nosotros contamos con la visita permanente en algunas oportunidades de algunos cubanos médicos, cubanos de cultura, cubanos de deporte, que aún permanecen acá en el país porque, bueno, están en misión haciendo diferentes cosas. Y de hecho tengo varios amigos que dicen, cubanos, que dicen que ellos se sienten cubanamente venezolanos.
Sí, sí, porque ahí, o sea, todos los cubanos que han ido para Venezuela por, por el asunto que sea, ¿no? Siempre han sido muy bien acogidos allá y siempre comentan que la forma de ser del venezolano se parece mucho a la del cubano y viceversa. Sí, bueno, Cris, eres comunicador social, te graduaste en el año 2020 o 21, si mal no recuerdo. Entonces, soy periodista, soy periodista. Eres periodista, Bueno, no trabajas. se llama, se diferencia las carreras, aquí está comunicación social y está periodismo, diferenciadas, o sea, están separadas. Ok, bueno, acá en Venezuela tú estudias comunicación social y luego entonces decides por qué área irte, si por el área del periodismo o por otro tipo de área que abarca la comunicación social. Es un completo en realidad y bueno, no se deja de estudiar día a día porque una de las cualidades de los periodistas es que deben leer muchísimo, deben saber de todos los temas y todos los tópicos, aun cuando se dediquen a una especialidad, como es tu caso, que veo que desarrollas mucho más el tema de la parte del show business, digamos de alguna manera, la parte de espectáculos. Sí, yo pienso que tanto el comunicador social como el periodista tiene que estar preparado para todo lo que se no solamente en el ámbito de la comunicación, porque hay muchos comunicadores, muchos periodistas que luego deciden ser escritores ser locutores y eso por supuesto animadores y eso por supuesto requiere una preparación integral para la cual te prepara la academia hasta cierto punto, te da ciertas herramientas, te traza el camino que uno debe seguir, pero también tiene que ver muchísimo con la superación personal y con los objetivos que uno tenga. Por ejemplo, yo por la parte periodística me he enfocado más en los temas culturales, de turismo, sobre todo, pero como comunicador, como periodista al fin, obviamente tengo que conocer lo mismo de literatura universal, que de cultura cubana, que de política, que de gastronomía, y quizás no ser un experto como para disertar sobre todos los temas, pero sí tener un conocimiento básico sobre todo y prestar atención a todo lo que puedas captar. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé, y me imagino que es el camino de casi todos no solamente los comunicadores, sino de toda profesión, yo obviamente no conocía la mitad de las cosas que conozco ahora. Y dentro de 5 años no voy a dominar los temas como los domino ahora. Entonces yo pienso que es una carrera de autosuperación más allá de esas herramientas, ese camino que puede abrir la academia. Y uno ya después decide por qué campo, por qué sector, entonces especializarse de acuerdo ya a los gustos más personales. ¿Siempre quisiste ser periodista o fue algo que llegó a tu vida de manera fortuita o desde chamo, o desde niño, desde chamaco, como dicen ustedes, siempre lo quisiste? A mí siempre me gustaron los medios de comunicación, ¿sabes? Cuando uno es niño no sabe ni siquiera el nombre de muchas carreras o lo que uno quiere ser realmente, pero yo siempre tuve claro desde niño que a mí me gustaba algo de los medios de comunicación. Mi primera gran afición fue la radio, a mí me encantaba la radio porque de niño me dormía incluso escuchando la radio, me quedaba dormido con la música de la radio y siempre estuvo la curiosidad de, bueno, ¿cómo es el rostro de las personas que hablan por la radio? ¿Cómo es una cabina de radio? ¿O cómo es todo ese mundo? Yo creo que mi historia es parecida a la de muchos, ¿no? Y realmente ese bichito que entra en ti y que después no puede salir. Yo no voy a hacer un cuento muy largo, pero pude entrar de niño a la radio a los 8 años aproximadamente en un programa infantil en la emisora provincial donde yo vivía. O sea, yo vivo actualmente en La Habana, pero soy de una provincia del centro de Cuba que se llama Ciego de Ávila. Entonces ahí hay una emisora que es solamente para la provincia y ahí comencé haciendo un programa infantil que estuve alrededor de 5 años aproximadamente en ese programa infantil.
da la casualidad que llega un momento en el que deciden parar el programa por el periodo de vacaciones, que aquí en Cuba es julio y agosto, y se retomaba supuestamente en septiembre, pero bueno, la dirección de la emisora decidió no continuarla, hacer otros proyectos infantiles y tal. Y me surge entonces la oportunidad de hacer también un programa infantil, pero en la televisión. También la televisión local, que era para toda la provincia de Ciego de Ávila en este caso. Ahí estuve un año también como locutor, conductor de ese programa. Y bueno, después me voy a estudiar ya otra cosa que nada tiene que ver con los medios de comunicación, que es la informática. No sé allá en Venezuela cómo se llama a este tipo de enseñanza, pero aquí viene siendo como el pre, o sea, 10º grado hasta 12 grados. Acá no hay carreras, no hay estudios técnicos, solamente hay pocas high school, como en Estados Unidos, que te preparan en una área específica. Pero por lo general, pues cumples 7º, 8º, 9º grado y luego entonces el preuniversitario, que son 2 años más. Bueno, aquí está el preuniversitario y están los técnicos medios. En este caso, informática es una carrera que es un técnico medio, aunque sales graduado también como un 12 grado, o sea, te vale igual. Y ahí pues yo estudio informática, me alejo completamente de lo que es los medios de comunicación, pero siempre tenía eso por dentro de lo que me gusta a mí es la locución, los medios de comunicación. Cuando cuando hago las pruebas de ingreso para la universidad, primero tuve que pasar por una prueba de aptitud de periodismo. Me entero casualmente por la radio, una tía mía que escucha que están haciendo repasos para la prueba de aptitud de periodismo. Aquí en Cuba, hay muy pocas carreras que llevan una prueba de aptitud. O sea, es una prueba donde se presentan muchos estudiantes y como su nombre lo indica, ¿no? Es una prueba donde miden tus conocimientos de cultura general, de todos los ámbitos, literatura, cultura, política. Tienes que saber y estar actualizado geopolíticamente de todo y sobre todo eventos culturales que están ocurriendo en este momento en Cuba, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Y un poco que también eso es a suerte y verdad, porque hay muchas personas que incluso se quedan fuera y realmente son personas preparadas, pero en la prueba es algo muy subjetivo, ¿sabes? En mi año nos presentamos aproximadamente, no sé, 40 personas solamente en mi provincia. Y aprobamos creo que 7. Esa es una prueba que realizas antes de las pruebas de ingreso a la universidad. O sea, si no haces esa prueba de actitud, no puedes luego entrar a la carrera. Es como una carrera pre-otorgada. Y entonces, bueno, apruebo. Y de los 7 que aprobamos, solamente 2 pedimos la carrera luego de periodismo. Ahí entré entonces, bueno, ya a la universidad. En la universidad das todos los tipos de medios de comunicación, prensa impresa, agencia de noticias, radio, televisión. A mí siempre me gustó mucho más la radio porque ya lo había hecho durante muchos más años de niño, pero comenzó a disfrutar ese gusto también por la televisión. Me graduó y para donde voy para un periódico, ni siquiera para un medio de comunicación como el radio y la televisión, que es lo que me gustaba a mí. Pero no me arrepiento porque realmente aprendí muchísimo en ese año y medio que estuve haciendo las prácticas laborales una vez graduado. Luego que ya entonces comienzo en la televisión. Y de hecho, fíjate que, por ejemplo, el periodismo, tienes que saber redactar, tienes que saber llegar y conectar con la noticia y entender que el protagonista no es el periodista, sino la noticia. Y haber pasado por esa escuela en tus prácticas profesionales en un medio impreso, pues te dio esa virtud de poder redactar y desenvolverte de mejor manera en lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, incluso sin chauvinismo, pero realmente yo estuve haciendo esas prácticas de año y medio en uno de los mejores medios de prensa de aquí, donde realmente te enseñaban, donde tenías a alguien arriba de ti todo el tiempo, no solamente corrigiéndote los errores normales que uno comete, no solamente al inicio, sino durante toda la vida profesional, sí, sino que te lo corregían, además te enseñaban. Te enseñaban para no volver a cometer los mismos errores quizás en el futuro, para cuidar tu redacción, y ahí sí tuve que aprender de muchísimos temas, porque yo me gradué el año 2020 en el medio de la pandemia del COVID-19, y mi provincia justamente, junto con otras del occidente, fueron las más afectadas. O sea, era una situación muy crítica que tenía no solamente el país, sino también la provincia propiamente.
Y en ese momento, pues muchos de los temas que se tocaban eran del COVID-19, que afortunadamente yo no me enfermé y estuve trabajando durante todo ese tiempo, yendo a hospitales, haciendo aislamientos, en fin. Entonces fue una escuela realmente, no solamente por esa parte de la salud que tocaba propiamente en ese entonces, sino también a los demás sectores y vine a conocer mi provincia propiamente con esas prácticas. Y realmente sí fue una escuela, porque luego me sirvió para allá cuando vine a La Habana y me enfrenté a otro mundo totalmente distinto que siempre es una capital de un país. Sí, de hecho vi en tus redes sociales parte de tu trabajo y te vi inclusive con lo que nosotros llamamos tapabocas, te llaman nasobuco, haciendo tu trabajo en la calle, haciendo tu trabajo periodístico, bien chévere. Ahora, previo a todo esto, sé que estás ahora en Cubavisión. ¿Allí continúas en la parte de periodismo como tal o qué estás haciendo dentro de Cubavisión? Bueno, aquí está Cubavisión y está Cubavisión Internacional, que es como este es el único canal de Cuba que se transmite para el mundo. En Cubavisión Internacional, que es propiamente donde yo trabajo, sí, estoy como periodista, sobre todo atendiendo lo que es el turismo, la cultura, pero también pues estoy habilitado como locutor, hago como locutor de los noticieros, estoy en una revista cultural que se llama Vitrales y uno siempre va colaborando con otros espacios, pero mi plaza fija como tal si es de periodista y al final pues tienes que atender, ¿no? Al final todas las noticias y sucesos. Hubo dos momentos, cuando yo comencé en la televisora aquí en La Habana, no sé si recordarás los sucesos del Hotel Saratoga, la explosión que ocurrió aquí en La Habana del Hotel Saratoga, fue un suceso muy triste hace ya 3 años. Y yo comencé un martes y el viernes ocurrió la explosión de ese hotel, que dejó, creo que fueron 36 víctimas mortales. Y yo me enfrenté a eso, primero en un suceso que prácticamente no dejas de sentir, que no dejas de sentir porque eres humano y obviamente estás aquí y que tienes que mantener la cordura y tienes que mantener la postura para poder llevar la noticia. La magnitud de los hechos, porque nunca Cuba había ocurrido, bueno, salvo los años 90, 80, por atentados y cosas que habían ocurrido, pero nunca había ocurrido un hecho de esa magnitud en la historia reciente, en los últimos, digamos, 30 años, y mucho menos para alguien que estaba recién graduado, recién llegando a La Habana, y cómo enfrentarse a esa situación que era tan triste realmente. Me imagino que sentiste muchísimo temor porque como tú bien lo estás diciendo, estabas recién llegado a La Habana, que si bien es cierto, pues La Habana es la capital de Cuba y entonces considero que, o sea, debe suceder como a nosotros acá, los que estamos en una provincia lejos de la capital de Venezuela, que es Caracas, que de pronto llegar a Caracas sin conocer y encontrarte con un suceso bastante fuerte, bastante difícil, de pronto te hace temblar o te hace temer un poco porque tú dices, bueno, vengo de una provincia tranquila a enfrentarme con todo esto, ¿no? Sí, incluso no solamente, o sea, yo no conocía prácticamente ni a los colegas de la prensa que estaban ahí, no conocía ni la historia del hotel propiamente. Eso me llevó también a investigar de qué se trataba el hotel, qué hotel era la historia que traía y lo que estaba diciendo también, que nunca había ocurrido un hecho así en la historia reciente de Cuba. No sabía cómo abordarlo desde la sensibilidad que llevaba también, no solamente desde la parte informativa, pero también desde la parte humana, contando esas historias. Allá afuera estaban los familiares de las que posteriormente se supo que eran las víctimas y realmente era una situación muy, muy triste. Bastante complicado. Ahora veo que también te atreviste a hacer un formato distinto o un formato adaptado a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de las redes sociales y diste ese salto al podcast. Eso, de acuerdo a la información que manejo, de lo que estuve investigando, estás activo desde enero del 2025. Sin embargo, has tenido la oportunidad de entrevistar y tener en tu set de grabación a figuras importantes de la televisión cubana. Cuéntame
cómo fue ese salto, qué te impulsó a hacerlo y qué tan importante consideras que es para ti mucho más de la parte monetaria, porque efectivamente también lo conversamos, que este canal, pues el canal de YouTube, que con Qué Onda Podcast te puede dejar inclusive un poco más que lo tradicional, que los medios tradicionales. Sí, ¿Qué Onda Podcast surge por una necesidad personal y profesional? Personal, un poco vinculada también a la profesional, porque yo como ya trabajaba en los medios de comunicación, en este caso en la televisión, pero no tenía un programa o un espacio propiamente que dedicara a entrevistar figuras. Como periodista, obviamente, uno va a los lugares, tienes que entrevistar a todo tipo de personas, de fuentes, sobre un tema determinado, sobre el suceso que está ocurriendo en ese momento, pero no más allá. Entonces era una deuda profesional que tenía en ese sentido, y personal también, porque a mí siempre me gustó la entrevista a los actores, a los músicos, a todo este mundo digamos, de la farándula cultural, y era como una deuda y unos deseos que yo tenía. Y sí, efectivamente, muchas de las personas que he llevado hasta el podcast ya los conocía propiamente por el periodismo, porque habíamos coincidido en otros espacios, incluso a muchos de ellos o algunos de ellos les había hablado del proyecto cuando no existía todavía. En el mes de noviembre, diciembre del año pasado, yo me acerqué a varias de esas personas y dije, mira, tengo este proyecto, me gustaría invitarte. Y muchos de ellos dijeron, sí, cuenta con ellos, no hay problema, aun cuando no habían visto ni siquiera de qué va el producto, porque uno siempre necesita saber, ¿no?, a qué se va a enfrentar. Claro. Y muchas de estas personas pues no conocían nada, porque no había nada grabado, obviamente. Y afortunadamente tuve la dicha he tenido la dicha en este corto tiempo. Realmente han ido figuras importantes, ¿no?, tanto de la música, de los medios, de la actuación. Pero fíjate que eso, aun cuando no había un producto y efectivamente tú tienes que saber a dónde vas, siento que había una confianza en tu trabajo antes de llegar a este producto como podcast, porque efectivamente ya conocían tu trabajo, como tú bien lo dices, has tenido que ir a entrevistas, has tenido que tener ese roce con algunos artistas, con algunas personas de la farándula cubana, y obviamente vieron tu profesionalismo, así como lo sigues demostrando en cada uno de tus episodios. De hecho, me llama mucho la atención lo que tú tienes en la descripción de tu podcast, de tu canal, que tú dices, permíteme conocer mucho más allá del éxito, porque a cada una de las figuras que están contigo, y eso es sumamente importante, porque a veces vemos y creemos inclusive que el éxito lo tienen allí, cuando en realidad el éxito es el ser humano como tal. Sí, yo incluso los primeros episodios yo los terminaba con esa pregunta: ¿te consideras una persona exitosa? Y por supuesto el éxito va mucho más allá de lo que se pueda conseguir profesionalmente, porque en las entrevistas de mi podcast siempre me gusta ir un poco más allá de lo que es ese éxito propiamente profesional, ¿no? Me gusta ir un poco más a las vivencias personales, a tocar un poco, ¿no?, el corazón con preguntas, que yo creo que eso es algo que caracteriza mucho el podcast, no porque lo diga yo, sino porque me lo han dicho, que yo creo que quizás la diferencia con otros productos similares, con otros espacios similares, es en la forma y en las preguntas que realizo, y cómo voy ir vanando, ¿no?, en todo lo que es el tema o los temas que se tocan en el podcast. Y eso después yo lo veo un poco desde fuera y me he dado cuenta que sí, que puede ser como el sello que distingue el podcast, porque mucha gente, por ejemplo, con los actores de la actual telenovela cubana, y quizás me estoy adelantando un poco, y mira, yo estoy súper fascinado de la novela cubana. Soy fanático número 1 de la novela cubana y la veo todos los días que publican en YouTube. Pues con ellos me ha pasado eso, ¿no? Que obviamente ellos están ahora en un boom, que tienen muchísimos compromisos, muchísimas entrevistas en los medios. Y yo siempre me he dicho, bueno,
¿qué pregunta yo le puedo hacer que no se la hayan hecho ya en todas las entrevistas anteriores? Y quizás algunas sí coinciden, porque obviamente hay personas que quizás llegan nuevas, que no han visto, que no conocen el actor o la actriz, porque hay muchos que debutan en esta novela o que tienen una trayectoria menos conocida, quizás en el teatro o en la música, en este caso con uno de los invitados. Y me gusta ir un poco más allá, ¿no? Cómo llegan a la novela, cómo asumieron ese personaje, y también ir un poco más a la parte personal. Y lo bueno que tiene el podcast y las redes sociales es que podemos estar 50 minutos hablando, 1 hora y media hablando, y no hay un tiempo de 5 minutos, de 10 minutos que te impone la radio, la televisión o un pedazo de papel en el caso de las revistas, del periódico. Y yo creo que ahí esa es la libertad que te da las redes sociales. Y no solamente eso, sino que también sí, efectivamente debe existir un guión, debe existir una línea de conducción, pero también te da la libertad de poder ir por diferentes áreas, por ir por diferentes caminos y permitirse que la conversación, que sea así, solo que sea eso, que sea una conversación amena, que sea una conversación en la que tú puedas descubrir y te puedan descubrir inclusive a ti como ser humano y como profesional. No, incluso tengo un suscriptor, fue algo muy curioso que me comentó, no recuerdo si por Instagram o por los mismos comentarios de YouTube, que me dio una idea que la estoy ahí cocinando, porque esa persona, bueno, yo lancé mi podcast, obviamente muchas personas las que han llegado al podcast han sido por los propios invitados que han traído los suscriptores, los seguidores, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no haces un podcast hablando de ti? Porque yo quiero conocer quién tú eres, de dónde vienes, en qué trabajas, por qué un podcast, por qué este nombre, y estaría bueno que hicieras como una presentación oficial de tu podcast. Y fue una idea que la tengo ahí guardada, ¿sabes? Quizás para el primer aniversario, que es en enero. A lo mejor hago un podcast así sentado ahora mismo con el teléfono a grabar aquí frente a mí y empiece. Quizás tengo pensado también como dejar un sticker de preguntas en Instagram, o que en los comentarios en YouTube me hagan preguntas para yo responder todo lo que quiera saber la gente. Ahora tengo una reacción, y de hecho a mí me pasa igual, Chris, tengo una amiga, una colega locutora, que en una oportunidad, y de hecho es una asignatura pendiente que tenemos, porque ella me dijo en una oportunidad, yo veo que tú entrevistas muchas personas, pero a ti nadie te entrevista. No, Entonces yo quiero saber... Sí, yo estoy muy contento porque yo en los casi 9 meses que llevo con el podcast realmente he tenido mucha aceptación más allá de los comentarios y de los seguidores, y he tenido la oportunidad que me inviten a algunos espacios para hablar precisamente del podcast, y eso me alegra, ¿no? Por supuesto, porque ahora mismo hay un boom grandísimo de podcast en Cuba, no sé cómo sea allá, pero aquí todos los días, todos los meses surge un podcast nuevo, y que en los medios de comunicación u otros espacios me tengan en cuenta otros proyectos para como invitarme y darme a conocer un poco más, pues eso me alegra muchísimo, la verdad. Aquí también en Venezuela, justamente después de la pandemia, empezaron a surgir este nuevo formato de los podcasts, que siempre ha existido, pero anteriormente eran audibles, y luego pues con la pandemia le incluyen la parte visual para hacerlo más ameno, hacerlo más de contacto con la audiencia como tal. Y aquí de igual manera surgieron cualquier cantidad de podcasts. Debo decirlo que, por ejemplo, acá en la provincia, nosotros le llamamos estado, ciudad. Acá en la ciudad donde estamos, que es el estado Portuguesa, yo, Harley Rivero, de Sin Etiquetas 3.0, ya tengo 2 años y 9 meses con el podcast. He sido uno de los podcasts que se ha mantenido, porque sé lo difícil que es hacerlo, y más cuando tienes la responsabilidad completa sobre tus hombros. Y esto me da la apertura de preguntarte, Chris, ¿qué tan difícil o qué tan fácil pudo haber sido para Chris llegar a este formato? Porque entiendo las condiciones en Cuba, que quizás no son las más favorables, pero de alguna manera muchísimos están logrando hacer el trabajo como tú lo estás haciendo. Cuéntame tu experiencia. Mira, fue difícil en muchos sentidos y quizá un poco más fácil en otros.
cuando yo venía cocinando ya la idea del podcast hace quizás ya era un año y tanto, o sea, mediados del año pasado o inicios del año pasado, pero no tenía nada, o sea, yo tenía la idea, la visión de lo que quería hacer, el formato, que sabía que quería llevar a invitados, que me hablaran un poco de su vida personal, profesional, más o menos por ahí iba cocinando la idea, pero tecnológicamente no tenía nada, o sea, tenía solamente un teléfono, el mío personal, y obviamente no quería que fuese poner una cámara y ya. También que me faltaban los micrófonos, porque yo tenía tengo como unas balitas parecidas a las que se usan en la televisión, pero tampoco quería que fuesen las balitas, porque entonces me daba a entender que era un programa de televisión o visualmente no. Visualmente yo quería que fuesen micrófonos que se usan, ¿sabes? En estos formatos de podcast, quizás no los mismos, tan profesionales, pero que algo por ahí. Entonces tampoco tenía los micrófonos, no, me faltaba por lo menos otro teléfono porque llegar a una cámara imposible, son muy caras. Y me faltaba eso. Entonces después era contactar con las personas, buscar un local donde grabar, porque aquí en mi casa es imposible. Y, y por ahí fui, lo primero que me hice fue de otro teléfono. Después compré los micrófonos aquí en Cuba, estos micrófonos que yo utilizo, los compré por las redes sociales, el grupo de compra y venta. Que incluso creo que son como unos micrófonos para gamers, para las personas que hacen videojuegos en la computadora. Pero bueno, visualmente me gustaron, son bastante buenos. Y luego le comencé a escribir a las personas, a hablar con ellas, como te había contado, que tenía un proyecto, que quería llevar adelante. Y bueno, muchas personas me dijeron que sí, dije, bueno, voy a buscar un local donde grabar. Ahí vino otro problema. No encontraba ningún local, porque claro, no había un antecedente de yo mostrar un producto a ver qué yo voy a grabar en ese local. Entonces, un poco que yo lo entendía también. Apareció el local y bueno, ya a partir de cuando uno comienza, pues tiene que lidiar con otras cosas como la conexión, por ejemplo, que es muy lenta, como los propios invitados a veces yo hablo con las personas y no es que no quieran, es que están en mil situaciones profesionales o personales, y al cabo de los 3 meses es que podemos grabar. Entonces eso también atenta contra la sistematicidad del podcast. Con la frecuencia de publicación y todo eso. A mí siempre me hubiese gustado publicar uno semanal, pero siempre no ha sido posible. A veces demoro 15 días, a veces 21 días para o sea, de uno a otro episodio. Pero yo creo que en 9 meses tener, creo que son 19 videos, 19 podcasts ya publicados, yo creo que es un buen ritmo. Creo que voy a buen ritmo, sin prisa, pero sin pausa. Es lo importante. Sí, y de hecho, No, fíjate que con el tema, disculpa que te interrumpa, con el tema también de lo difícil es el tema de la monetización. Que aquí desde Cuba tú no puedes monetizar ninguna red social. Yo creo que la única maraña que se le hace es a YouTube, porque ubicas el canal en otro país en donde te vayan a monetizar, y es otra persona la que realiza todos los trámites en AdSense para adjudicarse la propiedad, o sea, tal cual, del canal. Ese dinero lo cobra esa persona de acá afuera, que puede ser un familiar, un amigo de total confianza, porque tiene tus contraseñas, tus cuentas, tu dinero, todo. Y entonces esa persona después enviarte el dinero a Cuba por cualquier vía. Yo desde Cuba puedo subir los videos, puedo ver YouTube Studio, puedo ver el canal, puedo hacer todo, ver mis cuentas, mis pagos, todo lo puedo hacer desde aquí, menos recibir ese dinero, porque no hay como una comunicación entre los bancos. O sea, no existe la forma, por motivos miles. Entonces, pues por eso que tu dinero no puede llegar a Cuba. esa era una de las preguntas que tenía, que si tú mismo eras quien subías los videos, porque de hecho cuando me conecté con Xavier Elian, un youtuber cubano, no se la quedó ahí en el tintero. Y quería preguntar si eran ustedes mismos quienes subían los videos, si podían ver el canal directamente. Me imagino que lo hacen a través de un VPN o simplemente ingresan al canal. No. Para la cuenta AdSense, sí. Para ver tu contenido, o sea, todos los datos tuyos en AdSense, sí tienes que usar un VPN.
pero YouTube ahora aquí sin problema, Facebook sin problema, Instagram sin problema, o sea, sin VPN, sin nada. Lo único que sí hay que poner VPN y hacer 1000 marañas más es con TikTok. Eso sí está aquí censurado por todas partes. No abre, yo en mi caso tengo como una aplicación craqueada, es como un crack que lo descargas por otra página, pones el VPN y a partir de ahí puedes usar el TikTok. Pero es muy complicado. No se puede monetizar tampoco. En el caso de Facebook, el algoritmo que uses VPN, lo que sea, también detecta que tú estás en Cuba, no te deja monetizar de ninguna manera. Instagram tampoco. O sea, la única que, como te decía, puedes hacer la maraña es con YouTube. De esa forma. Sé que hay personas que están monetizando, por ejemplo, su página de Facebook, pero no tienen la administración desde Cuba. O sea, ahora, por ejemplo, la página de mi podcast, tienes que crearla tú desde allá, administrarla, yo enviarte los videos y tú abrirla de allá. Ni siquiera yo puedo tener la administración desde mi cuenta personal de Facebook, porque el algoritmo detecta que la creaste aquí, que tienes administración activada y nunca la vas a poder monetizar. Ya. Por lo menos y lo que he escuchado, quizás alguien está monetizando su página de Facebook, que comenta aquí que me dé las mierdas, porque no creo. Que me las dé a mí también, porque aquí en Venezuela también es bastante complicado monetizar a través de las redes sociales. Tengo entendido que la única red social que sí puede monetizar en Venezuela es YouTube, pero bueno, llegar a esos números está un poquito complicado. Porque ¿Cómo les pagan allá? No conozco los montos exactamente, pero conozco las condiciones y creo que son las mismas que maneja Cuba, que son 4.000 suscriptores, 4.000 horas de reproducción para videos normales y 10.000 horas de reproducción para cortos. Sí, esos son los requisitos comunes para todos los canales, pero me refiero a la moneda cuando YouTube les paga, ¿es en dólares o en bolívar? Creo que es en bolívares, pero aún no conozco a nadie que esté monetizando en YouTube acá en Venezuela. Sé que la única forma de monetizar es a través de los anunciantes, de los patrocinantes, de los aliados comerciales con lo que tú te puedas pero por ¿Perdón? Por visualizaciones, o sea, por las personas que ven, no. No tenemos aún, yo no conozco a nadie que lo haga todavía, sin embargo, bueno, voy en ese camino. Entonces parece que tienes que ubicar tu canal en otro país y hacer toda esa gestión desde otro país. Es parecido aquí entonces. Sí, es muy parecido. Y volviendo al tema de lo tan difícil o fácil que pudo haber sido, justo te lo pregunto, porque obviamente, como te decía al principio y te hacía el planteamiento, conozco las condiciones de Cuba que de pronto no son las más idóneas para este tipo de trabajo, porque conozco de alguna manera las carencias que pueden existir, pero también te lo pregunto porque justamente ahora el 27 de septiembre estoy organizando un evento que se llama Workshop Estrena tu Podcast. El objetivo de este workshop es poder brindarle a estudiantes y profesionales de comunicación social, de medios audiovisuales, de diseño gráfico, de inteligencia artificial, todas las herramientas y todos los conocimientos que tenemos como profesionales, podcasters del mundo entero. Y fíjate, como tú lo describiste, tenía un teléfono, pero quizás no quería que fuera un teléfono. Tener una cámara es bastante difícil. Yo te puedo decir, Chris, que yo estoy grabando con mi teléfono. Inicié grabando con un productor, tenía un productor inicialmente, que tenía una cámara, pues las condiciones luego después cambiaron, pero yo continué con mi proyecto y actualmente sigo haciéndolo a través de mi teléfono. Claro, he mejorado las condiciones, tengo un estudio de grabación aquí en mi casa. Paso a paso he ido acondicionando las condiciones para hacerlo, pero lo importante es que podamos dejar un mensaje a todas aquellas personas que quieran atreverse y que quizás tengan miedo, no solamente de encender la cámara y mostrarse, sino de entender de que quizás la cámara pueda ser poco, pero a la vez puede ser mucho. Mira, me salió no es un meme, pero pudiera ser como un meme, ¿no? En Instagram, unas publicaciones que me salían, que en la parte de arriba decía, tienes que dar cringe para llegar aquí.
y era como los inicios de personalidades públicas como Madonna, como Shakira, famosos, que te ponen arriba. Tienes que dar cringe y era como en los inicios de su carrera para llegar a esto. Y yo pienso que aquí también un poco que tiene que ver con eso. Yo pienso que al inicio no siempre teníamos las mejores condiciones ni los mejores equipos. Quizás el miedo también a enfrentarse a una cámara, que yo por esa parte creo que lo tenía, bueno, ni tanto, no lo tenía superado porque aún cuando yo estaba trabajando frente a cámaras ya, yo recuerdo que la primera vez que yo grabé el podcast, episodio 1, yo comencé saludando, como que me trabé y me dijo el invitado, cálmate, este es tu espacio, tú sabes hacerlo, respira y comenzamos de nuevo. Y fue el propio invitado el que me calmó y me dijo, tranquilo, tú puedes hacerlo. Entonces eso tiene que ver un poco con lo que venía diciendo, de ¿no? que al inicio quizás no es lo que uno quiere, no se ve como uno quiere, no lo haces con los medios que tú quieres o que necesitas, pero es bonito verlo cuando ya han pasado, no sé, cuando pasan un año, no vamos a darle mucho tiempo, cuando pasa un año y tú ves ese producto que tú tenías y ver ese proceso de evolución, esa evolución, es muy bonito. Y yo pienso que la cuestión, si me estás pidiendo, que no entendí muy bien si es como un consejo que para darle a las personas. Sí, básicamente es. Yo creo que es intentarlo, y lo dijiste, yo creo que esa palabra. Porque yo venía un poco que jugando con YouTube desde hace mucho tiempo, porque yo tenía un canal que era de blog, de grabarme en la calle, blog, enseñando lugares y tal. Y realmente yo me pongo a ver esos videos de antes y da mucho cringe, mucho cringe. Pero yo creo que hay que hacerlo para llegar a lo que uno tiene hoy. Sí, hay que hacerlo, intentarlo y no morir en el intento, como dicen por ahí. Simplemente intentarlo y conseguir el camino, Cris. Eso es muy importante también, conseguir el camino. Porque también en ese otro canal que yo tenía, era sobre todo de viajes, pero yo también tenía entrevistas, fíjate, yo entrevistaba a veces hasta músicos que iban en mi etapa de universidad, iban algunos cantantes a hacer sus conciertos en la universidad, y yo los aprovechaba y los sentaba y los entrevistaba y los subía para mi canal de YouTube, y yo me pongo a ver esas entrevistas de hace 7 u 8 años, y bueno, las borré de mi canal, están ahí ocultas, pero están borradas porque da mucha vergüenza ver eso. Quizá forma parte del proceso, y si yo no llego a tener ese antecedente, quizás no me hubiese atrevido ahora a tener un podcast. A tener mucho más y por supuesto a seguir creciendo dentro de los medios de comunicación, sea cual sea la plataforma, ¿no? Sí, yo pienso que obviamente ya uno tiene las herramientas propias de la televisión, de los medios, de enfrentarse a una cámara, que claro, no impone lo mismo una cámara en un estudio de televisión que en un ambiente más relajado, más fresco, más natural, algo con más frescura, sin tanto tener los cánones también que establece la televisión, porque es algo más fresco para las redes, pero siempre también está ahí el miedo y la incertidumbre. Pero bueno, yo creo que ¿cómo? Con un jugo inclusive, tomándotelo con tus invitados. Sí. Claro, sí, porque siempre me gusta entenderlos bien y ponerle un juguito, una picadera, algo, que eso siempre es cortesía de los locales donde grabamos. Qué bueno. Cris, otra cosa que yo me he dado cuenta y que sucede mucho en Cuba, por lo menos la comunidad de youtubers es muy apoyada. Es decir, entre todos se apoyan y yo siento que eso de alguna manera es lo que ha permitido que todos crezcan. Independientemente del contenido que hagan cada uno, porque obviamente al final del camino cada quien tiene su esencia y es lo que yo siempre trato de inculcarle a las personas o de resaltarle a las personas, que cada quien, así hagamos el mismo contenido, cada quien tiene su punto diferenciador, tiene su esencia, pero en Cuba siento que sí efectivamente se apoyan muchísimo entre todos para crecer todos juntos. O sea, no existe esa mezquindad de que yo voy delante de ti, o no sé si es lo que yo veo desde afuera o si en realidad es así.
Bueno, hay de todo en la vida del Señor. Yo realmente antes incluso consumía más youtubers cubanos de blogs, precisamente porque era un contenido también que yo hacía, no para copiar, sino para ir viendo por dónde iban los tiros, ¿no? Incluso ese otro canal que yo tenía, yo vine, cuando no vivía en La Habana, en mi etapa estudiantil, yo vine a La Habana al primer encuentro de youtubers que se hizo aquí en La Habana, que creo que fue como 2007, 2008, 2010, no, 2017, 2018, que cuando aquellos, los grandes youtubers, los primeros que comenzaron en Cuba fueron Dinestar, Camageri, Come Pizza, no sé si los conoces algunos, que fueron los primeros, Sí, los he visto. los creadores de contenido, que incluso después hicieron como un team entre ellos y se llevaban muy bien, pero yo sí siento que en esa etapa un poco que existía un poco más de rivalidad, no entre ellos, sino entre otros youtubers y realmente no estaba, como yo vivía en otra provincia, no los veía mucho, no los conocía, pero sí muchas veces veía videos de un poco del dime que te diré, pero yo pienso que en general la comunidad de youtubers es bastante sana. Ahora, bueno, ya todos esos primeros youtubers no residen ahora en Cuba y yo un poco que he dejado de ver este tipo de contenido porque ahora también entre mis responsabilidades y todas las cosas que tengo arriba realmente el tiempo no me alcanza. Pero de los pocos youtubers que sigo ahora mismo en Cuba, sí pienso entre ellos existe bastante amistad entre ellos y los que no se conocen, pues por lo menos virtualmente sí se apoyan. Creo que sí. No, y te lo comento justamente porque he visto esas quedadas que ustedes llaman así, quedadas de youtuber, lo he visto y he visto que la cantidad de participantes o de personas que se concentran en esas quedadas es bastante. Y veo que se apoyan, veo que hacen eso, pero sin embargo también me deja así un saborcito a que todo lo que vemos en las redes sociales no es cierto. Y entonces eso va más o menos con lo que tú dices, en la Villa del Señor hay muchas cosas. Sí, porque al final uno muestra en las redes lo que le parezca, ¿no? Lo que quiera. Incluso eso es una pregunta que yo le hice a precisamente un youtuber que yo lleva el canal, a Yacevi, no sé si lo conoce, que creo que fue el episodio 4, el episodio 5 por ahí. Y él me decía, yo no publico, yo lo que publico en mi canal de YouTube es el 1% de lo que es mi vida. Y yo pienso que eso al final todos los creadores de contenido tenemos eso en común, porque si bien mi podcast no tanto enfocado en mí, en mi vida, sino en la de los invitados, igual en mis redes sociales yo muestro lo que a mí me parezca que está bien para mostrar al mundo. No es que tampoco tenga tantos secretos para ocultar, ¿no? Pero uno también muestra lo que quiere. ¿Algún invitado te ha dicho, Chris, no publiques esto, por favor corta este pedazo? ¿Han habido cortes o han publicado? Me pasó con un invitado y yo por supuesto respeté su criterio, pero no fue por una cuestión de una mala respuesta, sino que quizás se podía un poco malinterpretar, incluso era una pregunta personal y no quería como que la familia como que malinterpretara esa respuesta y me dijo, mira, por favor, esa parte, después que se acabó la entrevista, que nos quedamos hablando, que corta esa parte porque puede crear malentendidos en mi familia y yo le dije, no, perfectamente. Pero hasta ahora yo creo que no me ha pasado en algo quizás más engorroso, porque yo siempre trato de ser respetuoso con los invitados. No, es una cuestión ética también que quizás viene ya de la parte profesional y esa preparación que he tenido, ¿no? Pero incluso se pueden hacer muchas preguntas atrevidas, digamos así, incluso de la parte personal, pero sin rozar la línea de la falta de respeto. Yo mismo yo no me permitiría. Porque efectivamente tú conoces tu profesionalismo y sabes manejar y abordar inclusive esos temas de manera tal de no ser invasivo con los invitados. No, y porque también una de las cosas por las que yo empecé el podcast es porque yo dije, mira, hay otras personas, sin demeritar, por supuesto, la carrera que cada cual eligió estudiar. Hay muchas personas haciendo podcasts o entrevistas y no son periodistas, no son comunicadores, no tienen quizás las herramientas y lo están haciendo y a muchos les queda bien. Entonces, si yo tengo las herramientas, si yo estudié
No estoy diciendo, por supuesto, ni que mi podcast es el mejor, ni que yo soy el mejor, ni mucho menos, pero sí tengo un poco de herramientas para llevar a cabo una entrevista de la forma que lo hago, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ese fue uno de los motivos también por lo que quise iniciar este proyecto. Ahora, fíjate que comenzamos muy arriba y vamos a ir, y hemos estado desglosando paso a paso tu paso por este camino de los podcasts y de tu vida como profesional del periodismo. ¿De dónde nace el nombre ¿Qué onda podcast? Mira, eso surge, no tenía ese nombre, el ponerle un nombre al podcast fue un proceso también complicado de consulta con amistades y tal, hasta que se quedó este. Primero yo quería ponerle La Hora de Chris, pero me di cuenta que ya había otros espacios que se llamaban La Hora con otros nombres, de lugares y tal, y yo dije, bueno, me voy a aparecer, aunque con La Hora de Chris no había nada, pero está La Hora de Carlos, que es un animador cubano que reside ahora en los Estados Unidos y tiene un espacio en YouTube que se llama así, La Hora de Carlos, o hay un medio, una prensa que se llama La Hora de Cuba. Entonces hay muchos La Hora había muchos. Entonces dije, bueno, voy a estar un poco parecido. Y el ¿Qué onda? Surge realmente por el programa de televisión que yo hacía en mi provincia, en la televisora provincial, que se llamaba ¿Qué onda TV? Y ese programa, ese nombre se lo puse yo, o sea que tampoco le robé el nombre a nadie. Ese programa se lo había puesto yo, ese programa duró una hora. No era un programa infantil, es un programa juvenil que yo hice después que me gradué. Después de estar graduado, que estaba trabajando en ese periódico, también hacía un programa para la televisión que olvidé mencionarlo. Y ese programa se llamaba así, ¿Qué onda TV? Un programa juvenil bien fresco. Y yo dije, bueno, la esencia del podcast es también para hacer algo juvenil, algo que rompa con esto de la televisión, que a veces es muy cuadrada, muy, ¿sabes? Y un poco que sirva como saludo. Aquí en Cuba no se usa mucho el saludo de ¿qué onda? O sea, aquí es más, ¿qué hola? ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Pero el ¿qué onda? No es algo común realmente. Pero yo comienzo el podcast precisamente diciendo ¿qué onda, mi gente? Están bienvenidos a un nuevo episodio. Y es una forma de ser algo más coloquial y que no sea algo tan serio como hola, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Entonces quería hacerlo un poco más coloquial. Y es por eso que se quedó el nombre. E inclusive un poco coloquial e inclusive internacional, porque aun cuando no se usa en Cuba, en otros países sí se usa y la gente se siente más identificada con el ¿Qué onda?, ¿no? El otro día me lo comentó una suscriptora a uno de los videos del canal, que me dijo, bueno, ¿y por qué el podcast se llama ¿Qué onda? Si no es un saludo común en Cuba. Y yo le dije, bueno, yo realmente no publico para que lo vean solamente en Cuba. De hecho, el mayor público de seguidores que tengo en el podcast es de Estados Unidos, es de donde más ven mi podcast. Y claro, es en gran parte la comunidad cubana que está en los Estados Unidos, pero el segundo lugar es Cuba, luego está México, está España y luego ya después creo que está Brasil, Argentina, Venezuela, por ahí. Qué bueno. Chris, ¿cuáles son los planes, mucho más allá del podcast, planes personales? ¿De pronto te gustaría salir de Cuba en algún momento, hacerlo de manera permanente, aunque sé que de pronto no se puede hablar muchísimo de estas cosas, pero o ir, venir, continuar en Cuba, pero hacer otras cosas de manera internacional de pronto? Bueno, yo pienso que es lícito viajar y conocer el mundo, ¿no? A mí siempre me ha gustado Cuba, me gusta Cuba con las carencias, con los problemas. Y si un día tengo que irme y quedarme a vivir en otro país porque se me presenta una propuesta, pues también lo asumo, no tengo el miedo a irme a otro país solo. Y si no se da, pues bueno, estoy aquí y trato de vivir y de salir adelante honradamente y como se pueda. Sí me gustaría conocer el mundo, si se puede ir y regresar bien. Si voy y se me presenta una propuesta y me quedo, pues también es lícito. De momento no hay nada cerca, no, en lo que queda de año no tengo pensado salir, nunca he salido de Cuba tampoco.
pero si surge la oportunidad, por supuesto que sí, la aprovecho y me encantaría. Ahora mismo los planes son continuar en Cuba y bueno, esperar que en el camino se presenten las oportunidades. Sí, claro, sigo ahí en la televisión, sigo con el podcast, que cada vez estoy más contento y cada vez que recibo un comentario súper positivo, que afortunadamente yo creo que, yo diría que no sé, el 98, el 99% de los comentarios que recibo son positivos. Respeto, por supuesto, a las personas que no les gusta el invitado, no les gusta la forma en la que yo hablo, o no le gusta el podcast en sentido general, sencillamente, bueno, es también lícito, ¿no? Pero Válido. estoy bastante embullado. Ahora mismo no tengo ninguno grabado, publiqué el último y tengo que seguir grabando. Ahora mismo, realmente, en mi tiempo personal lo tengo un poco limitado por cuestiones personales, pero sí pienso continuando. Hubo muchas personas que incluso me preguntaron, bueno, ¿lo haces por paquete o piensas continuarlo? Y la idea es seguirlo. Quizás no publique esta semana ni la próxima, pero cuando tenga uno grabado, lo publico sin problema. Qué bueno. Eso es bueno. La constancia es una de las claves en todo esto. La constancia, y aun cuando no sea de manera semanal, como sería lo ideal. A mí me pasa igual, Cris. Yo he tenido momentos, porque debo decirte que yo soy contador. Es decir, yo soy contable, yo trabajo con contabilidad y esa es mi profesión inicial. Es de la que en realidad vivo. Yo vivo de la contabilidad, es lo que a mí me genera dinero. Esto porque me apasiona, porque me gusta, porque me encanta, porque lo disfruto y aún, y obviamente pues también me deja un poquito, ya tú sabes, para esos gustos, para una comida, una salida, la gasolina del carro inclusive, y es lo que hago hasta ahora. Pero seguimos y hay algunos momentos en los que de pronto no puedo publicar de manera semanal porque bueno, hay otras ocupaciones, porque hay otras cosas que puedan surgir en el camino, pero nos mantenemos allí haciendo lo que se puede. No, y en el caso de nosotros dependemos también de otra persona que acepte estar en el espacio, porque no se trata de yo sentarme y hablar a la cámara como quizás pueda ser un youtuber que habla de su vida personal o que muestra los lugares a los que va, que puede quizás tener una sistematicidad más constante, ¿no? Que sea más sistemático. Pero en el caso de nosotros dependemos de que llegue una persona, un invitado para poder hablar. Luego llega un proceso de edición que lo hago yo también, o sea, yo lo hago todo en mi podcast, todo el diseño, la gestión de los invitados. No Yo pongo a podemos grabar dar la mano porque yo hago todo. Yo pongo a grabar los teléfonos y me siento a conversar, y si el teléfono se apaga, pues mira, hay que repetir la entrevista, que hasta ahora no me ha pasado, pero yo detrás de cámaras no hay nadie, o sea, no hay nadie detrás de cámara. Y entonces es también la parte difícil, ¿no? De hacer un proyecto conmigo. Claro, de hecho, vuelvo y repito, nos podemos dar la mano porque hasta noviembre del año pasado estuvo mi sobrino haciendo la parte de producción. Él se fue a México con la intención de pasar a Estados Unidos. Bueno, quedó atrapado en México, está allá todavía. Y bueno, que yo en el aire, entonces algunos días está mi sobrino, otros días está otro amigo, otros días estoy solo. Y entonces, bueno, toca encender la cámara, poner a grabar los micrófonos y hacer edición y hacer todo. Pero es satisfactorio, Cris, porque al final tú ves tu producto, ves lo que quieres mostrar, te ves a ti mismo y eso te permite mejorar. Demasiado perfeccionista. Yo pierdo tiempo, no, yo empleo mucho tiempo en que algo quede justo como yo quiero. Y posiblemente, yo no soy un editor profesional, ni mucho menos, posiblemente no, estoy seguro que otro editor lo haría mucho mejor. Pero, o sea, por ejemplo, los reels que yo hago, la intro que yo hago de gancho para los podcasts, yo eso lo cuido ahí para que quede perfecto, ¿sabes? Para que elegir las partes que yo quiero a la hora de edición, a la hora de empastar el video con el audio. Y ya te digo, quizás no un producto perfecto, pero yo trato de que sea lo más perfecto posible. Hay que hacerlo. Cris, un consejo para el mundo entero.
desde un cubano que desde niño, a pesar de que no conocía los nombres de las profesiones, pero que siempre tuvo una inclinación hacia los medios de comunicación, hacia el periodismo, a un cubano que de pronto el camino no ha sido tan fácil, o a lo mejor sí en algunas oportunidades ha sido fácil para llegar hasta donde estás ahora mismo. Y te digo para el mundo entero, porque esto, obviamente, como tú lo sabes, esto va para YouTube y YouTube llega al mundo entero. No, yo creo que los límites no están en la ubicación geográfica. Yo pienso que el límite está aquí. El límite está aquí en la cabeza. Y obviamente todos tenemos nuestros sueños. Lamentablemente no todos los sueños se cumplen. No podemos vivir tampoco en ese cuento de hadas de que todos los sueños se cumplen, pero sí por lo menos tratar de ir consiguiéndolos poco a poco, ir trabajando en base a los sueños. Yo no tengo todos mis sueños cumplidos, obviamente, y posiblemente muchos sueños no pueda cumplir. Hay quien que se le cumplen todos, es un afortunado o una afortunada, ¿no? Pero hay que tener ambiciones en la vida, ambiciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Trabajar en los sueños, porque si nos quedamos sentados y simplemente decimos, ay, me gustaría tener un podcast, pero bueno, no tengo nada, bueno, nunca lo voy a tener, no tengo nada, nunca lo voy a hacer. No. Tienes que luchar por eso, ¿no? Y yo pienso que el límite no está en el país. Si yo desde Cuba, que hay tantos límites, y si tú desde Venezuela, que hay tantos límites, lo hemos podido hacer, por poner el ejemplo del podcast, desde otros países que a lo mejor es mucho más fácil, ¿por qué no hacerlo? Entonces, el mensaje es ese. No dejarse, no quejarse por el país, o no quejarse por una situación determinada, sino hacer algo, o sea, ponerte en función de algo. Límites van a existir siempre, hay barreras que vas a sobrepasar, hay barreras que no, pero la cuestión es proponérselo, enfocarse en eso, soñar en eso, y bueno, la vida y el destino dirá si es alcanzable o no. Así mismo, y de hecho lo dejas muy claro, Chris, y me encanta todo eso que comentas, porque también entiendo que eres un muchacho, un chamaco, y que a pesar de la corta edad, otros en tu edad no piensan de esa manera y están enfocados en otras cosas que no son productivas, y en tu caso sí eres completamente productivo y estás enfocado en lo que quieres y estás enfocado hacia dónde vas y sabes a dónde quieres llegar. Y también estás consciente de que quizás algunos sueños sean positivos y quizás algunos no, pero lo importante es accionar. Eso básicamente es el mensaje en general, accionar, no quedarse aquí esperando que tienes 5 grandes sueños en tu vida. Puede ser cualquiera. Tener una familia, no sé, ser millonario, no sé. Puedes tener cinco sueños. Pero si no trabajas en ellos, o si trabajas en ellos, por lo menos 2 se te pueden dar, o 3 se te pueden dar. Entonces, algo logras. Algo tienes que hacer, tienes que accionar, tienes que moverte, como dices, y trabajar en eso. Porque sentado no vas a lograr nada. Así mismo, ni acostado esperando que del cielo caigan las cosas. Exactamente. Y yo agradecido por haberte tomado un poco de tu tiempo para esta conversación. Quizás faltaron muchísimas cosas que hablar, pero bueno, el tiempo apremia, entiendo que... ¿Cómo? Podemos hacer una segunda parte. Claro, podemos hacer una segunda parte cada vez que quieras. Está reiterado que las puertas de Venezuela y las puertas de mi casa están completamente abiertas. Si en algún momento quisieras venir, Claro. sé que ya muchos cubanos están viniendo a Venezuela con una visa de turista. Sí, es fácil. Ir a Venezuela sería fácil, sí. Fácil, pero está un poco más fácil. Bueno, son $350 el pasaje ida y vuelta, es lo que tengo entendido. Te lo digo porque yo he estado averiguando, porque yo quiero ir a Cuba. Entonces, alguien sabe. Entonces, o voy yo a Cuba o viene Cuba a Venezuela.
Si Mahoma, el dicho de si Mahoma no va a la montaña, pues si yo no voy a Mahoma, algo de eso, no, si yo no voy a Mahoma, Mahoma a la montaña. Algo así, algo así. Y bueno, reitero, Venezuela, las puertas están abiertas, las puertas de mi casa, las puertas de Sin Etiquetas también están abiertas para difundir la información que sea que tú consideres necesario compartir. Es recíproca la invitación y yo de verdad agradecido por invitarme a tu espacio. Hay que suscribirse si no lo han hecho y vayan para allá que el podcast está muy bueno y con personalidades bien interesantes. Yo también me informé antes de llegar aquí. Yo sé que es muy buen espacio y te deseo muchísimo éxito en lo personal, en lo profesional, porque sé que lo difícil que es llevar adelante un proyecto digital, sea el que sea, en este caso el podcast. Y bueno, nada, agradecido de verdad por invitarme a tu espacio. Gracias a ti, Cris. Bueno, que pases buenas noches, que descanse y estamos en contacto siempre. Igualmente. Muchísimas gracias y un beso para todos los venezolanos. Un beso para Cuba. Chao, chao. Nos despedimos por ahora. Chao. Somos originales en entretenimiento. Somos sin etiqueta sola.